La historia nos sorprende por sus diferentes cambios. Nuestro mapa global cambia más de lo que se piensa. Gracias a las fuerzas del desarrollo humano, ciudades enteras van y vienen a lo largo de nuestra historia. Así como han habido grandes ciudades que han desaparecido de nuestros mapas, otras han surgido de la nada, convirtiéndose en referencias del desarrollo. Algunas cambiaron de nombre o sufrieron un renacimiento, otras se transformaron en grandes urbes y símbolos de la modernidad, y otras son un reflejo del esfuerzo de los urbanistas modernos por construir mejores ciudades para las próximas generaciones. Exploremos juntos y descubramos los datos más interesantes y extraordinarios de 20 grandes ciudades que nacieron durante los últimos 100 años. Número 1. Nuestro viaje inicia en el sur del estado de Florida, en los Estados Unidos, en donde en una amplia llanura entre los Everglades y la bahía vizcaína se encuentra la gran ciudad de Miami. Puede ser difícil creer que la ciudad con el tercer mayor skyline de los Estados Unidos para el año de 1880 fuera solo un pequeño poblado que contaba con no más de 100 habitantes. Muchas curiosidades rodean a la fundación de Miami. Una de ellas es que es la única metrópolis estadounidense fundada por una mujer, Julia Tuttle, conocida como la Madre de Miami, una empresaria oriunda de Cleveland, Ohio, y quien con la herencia de su padre adquirió una propiedad al norte del río Miami, sitio en el que se propuso fundar una ciudad, para lo cual luchó arduamente para convencer al empresario ferrocarrilero Henry Flagler de extender la línea del ferrocarril hasta su propiedad y construir un hotel en el lugar. Evento que detonó la inmigración al sitio, lo que causó que en 1896 se fundara la ciudad de Miami. Varios otros acontecimientos han detonado durante el siglo XX el gran crecimiento de Miami, como la gran inmigración desde los estados del norte de la Unión hacia el sur, posterior a la Segunda Guerra Mundial durante los años 50, lo que provocó un rápido crecimiento, de allí que la ciudad fuera conocida como la Magic City o la ciudad mágica, o además la inmigración de exiliados cubanos en los años 60, lo que dio lugar al inicio de una gran inmigración de latinoamericanos a la ciudad, de donde hoy en día el español es hablado por el 70% de su población y la ciudad sea conocida como la Puerta de las Américas. Número 2. La segunda ciudad que visitamos es la hermosa ciudad de Belo Horizonte, capital del sureño estado brasileño de Minas Gerais o Minas Generales, llamado así por haber sido un centro minero importante durante la era colonial del Brasil. Belo Horizonte se ubica rodeada por la Sierra del Curral, nombre que hace referencia al pequeño poblado de Curral del Rey, el cual fue demolido para dar lugar a la primera ciudad planificada en el Brasil, la ciudad de Belo Horizonte, construida desde cero bajo criterios de diseño inspirados en ciudades como París y Washington D.C. e inaugurada en 1897. Hoy, el área metro de Belo Horizonte es considerada como la tercera más poblada del Brasil y un centro de negocios importante en el país y en la región latinoamericana, al haber sido reconocida en el 2009 como una de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en toda América Latina. Número 3. Nuestra siguiente parada es en el territorio estadounidense, pero en el continente de Oceanía, en la ciudad de Honolulu, ubicada en la costa sureste en la isla de Oahu, en Hawái, en el Océano Pacífico. Posiblemente puedes decir, pero Honolulu no fue fundada en el siglo XX, en lo cual estarás en todo lo correcto. Honolulu como una aldea se cree haber sido fundada por los polinesios ya en el siglo XI de nuestra era. Al ser el lugar de una escala necesaria para todos los comerciantes y cazadores de ballenas en el siglo XIX, el lugar fue habitado por los rusos en 1816 y por los británicos en 1843, así como también fue la capital del Reino de Hawái en 1845. En 1898, tras el derrocamiento de la última monarca del reino hawaiano y la resolución estadounidense Newlands, Estados Unidos se anexó el territorio de Hawái y en el año 1901 se construye el primer hotel en Waikiki, lo que marcaría el desarrollo de una nueva ciudad en Honolulu, una de las ciudades turísticas más famosas de Oceanía. Y si bien no podemos decir que la ciudad fuera fundada en este tiempo, sí podemos decir que vivió un renacimiento, el nacimiento de la moderna Honolulu. Número 4. Tel Aviv, Israel. Es la ciudad más joven de Israel, fundada en 1909, conocida por su modernidad y ser el centro económico de la nación. Está situada en la costa mediterránea a unos 60 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Sin embargo, el origen de Tel Aviv
reside en un milenario puerto de pescadores judíos, Jaffa. A principios del siglo XX, durante el mandato británico, la Convención de Judíos de Jaffa aprobó la construcción de una nueva ciudad para aliviar su sobrepoblación. Así comenzó la construcción de una ciudad moderna y espaciosa a orillas del Mediterráneo que se bautizó como Tel Aviv, o la colina de la primavera en hebreo. Pronto se le bautizó como la Ciudad Blanca debido a los edificios de estilo Bauhaus construidos en los años 30 por los judíos que huyeron del terror de la Alemania nazi. La ciudad creció y Jaffa pasó a formar parte de Tel Aviv como un barrio más de la ciudad. Y en 1954, las dos ciudades se unieron dando origen a Tel Aviv-Jaffa. En las últimas décadas, la ciudad ha vivido un desarrollo económico y social exponencial, llegando a convertirse en el motor económico de Israel y en una de las ciudades más prósperas de todo el Oriente Medio. Número 5. Singapur y su crecimiento. El primer Singapur no se parecía en nada al actual, con sus carreteras y altos edificios de acero y concreto. Antiguamente, Singapur era en su mayoría pantanos, manglares y pequeñas aldeas. La recuperación de tierras fue necesaria para garantizar que la creciente población tuviera suficiente espacio para satisfacer el crecimiento industrial y demográfico. Por ello, Singapur es el país que más ha crecido en extensión en las últimas décadas. Alrededor del 25% de la superficie actual de Singapur no existía en 1965 al momento de su independencia. La superficie del país creció exponencialmente en 138 kilómetros cuadrados en solo 50 años. Uno de los principales proyectos de recuperación fue la ampliación de toda la costa oriental, creando nuevas zonas residenciales y comerciales construidas enteramente en terrenos ganados al mar, como Katong, Marine Parade y el aeropuerto Changi de Singapur. Esta gran recuperación duró 30 años y una de estas fases, a finales de la década de 1970, sentó las bases de la zona de Marina Bay, transformada en un icónico horizonte y centro financiero en la actualidad. Sorprendentemente, Singapur es una de las ciudades más verdes del mundo. Esta ciudad de rascacielos también está llena de exuberante vegetación. El 50% de esta pequeña potencia económica se compone de una exuberante y fértil vegetación en forma de bosques, jardines, selvas, parques, reservas naturales y jardines inmaculados. Como resultado de su superficie, el 50% es urbano y el otro 50% es verde. Número 6. Abu Dhabi es el emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos, ocupando cerca del 86% del total de su territorio. La mayoría de sus habitantes viven en su ciudad capital, la ciudad de Abu Dhabi, ubicada en una isla en el Golfo Pérsico, junto a las costas centrales del emirato. Abu Dhabi es la capital del país y la ciudad más grande del país después de Dubái. El desarrollo de Abu Dhabi ha sido uno de los más destacados a nivel mundial en los últimos 60 años. A tan solo 140 kilómetros al suroeste de Dubái, está ubicada en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, temperaturas de casi 50 grados centígrados y con áreas recibiendo menos de 6 milímetros de lluvia por año. Como dato curioso, solo 400.000 del 1,5 millones de habitantes de Abu Dhabi son nativos. El resto son personas de diferentes lugares del mundo. Abu Dhabi es el emirato más rico del país y no es para menos. El emirato posee alrededor del 90% de las reservas petrolíferas del país, las séptimas mayores reservas de gas y de petróleo de todo el mundo. Así, Abu Dhabi cuenta con la cifra impresionante de 75.000 habitantes multimillonarios. Un lugar en donde antes de los años 50 solo vivían 4 doctores y que hoy cuenta con varias de las mejores clínicas del mundo, incluyendo la clínica Cleveland. En donde antes las personas de escasos recursos construían sus casas utilizando cañas, hoy se levantan algunos de los hoteles más caros del planeta, el Hotel Emirate Palace. Número 7. New Delhi o Nueva Delhi, India. Capital de la India, se encuentra en un cruce de caminos entre las rutas comerciales que provenían de Europa hasta el más lejano Oriente. Se considera una de las ciudades más antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan aproximadamente al año 1200 a.C. Sobre ella se han ido construyendo sucesivamente hasta 7 ciudades diferentes, una sobre la otra. Aunque la Nueva Delhi surgió como una ciudad planificada, construida al sur de la antigua área urbana y nombrada así cuando los gobernantes ingleses mudaron desde Calcuta en 1911, la capital de la India británica, a esta ciudad.
naciendo una nueva ciudad que fue declarada oficialmente la sede del gobierno y el parlamento indio. En realidad, la moderna capital es la suma de dos ciudades, la vieja Delhi y la nueva Delhi, que se extiende sobre una enorme extensión de la planicie del río Yamuna, aunque la creciente población, la pobreza y los altos niveles de contaminación son símbolos distintivos. Independientemente de estos factores, prevalecen maravillas históricas y arquitectónicas como los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Fuerte Rojo, la tumba Humayun y Qutb Minar. Tras la independencia, a partir de 1947, la ciudad experimentó un desarrollo espectacular, sobre todo en el área suburbana. Con 12 millones de habitantes distribuidos en 9 distritos, se ha convertido en una de las principales ciudades industriales del país, con sectores terciarios principalmente a través de las telecomunicaciones, la energía, la construcción, la salud y el turismo. Número 8. Las Vegas, en Estados Unidos. Se encuentra en el desierto de Mojave, en el estado de Nevada, en el que existían una serie de zonas húmedas y riachuelos que el explorador español Antonio Armijo en 1829 denominó como Las Vegas. Hacia 1855, fecha en la que pasó a formar parte de los Estados Unidos, ya que hasta entonces pertenecía a México, se asentaron los primeros blancos, un grupo de 30 misioneros mormones, para construir una iglesia que quedara en medio del camino entre Salt Lake City y Los Ángeles, California. En 1864, el ejército construyó el Fuerte Baker, dando un impulso al asentamiento de población, pero no sería hasta el 15 de mayo de 1905, con la llegada del ferrocarril, cuando de hecho nace la ciudad de Las Vegas. Los manantiales que regaban las zonas húmedas y que habían dado origen a su nombre se canalizaron y permitieron una población estable alrededor del fuerte. Además, permitieron surtir de agua a los trenes que viajaban entre Los Ángeles y Albuquerque. En 1931 comienza la expansión de Las Vegas con la legalización del juego y la construcción de la presa Hoover. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban casinos con juegos de azar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hoteles casino fueron decorados lujosamente y esto se convirtió en un sinónimo de Las Vegas. Desde los años 50 se extiende la actividad musical en la ciudad. Durante los años 60, poderosas corporaciones de negocios como Howard Hughes construyeron hoteles casino, y así Las Vegas se convirtió en la ciudad con mayor crecimiento en los Estados Unidos en el siglo XX, pasando de 40,000 habitantes en los años 40 a 2.3 millones de habitantes en el año 2020. Número 9. Si hablamos de la capital australiana, debemos decir que históricamente ese lugar se lo disputaban dos grandes ciudades, Sydney y Melbourne. Así que para que ninguna de las dos se sintiera desplazada, los australianos decidieron construir una capital federal ubicada entre estas dos grandes ciudades. Y en 1927 se trasladó la capital desde la ciudad de Melbourne a la ciudad de Canberra, sede actual del gobierno australiano. Canberra se ubica al norte del borde de los Alpes australianos, al sureste de Australia. Canberra es una ciudad tan verde que el sobrenombre que los australianos le dan es la ciudad arbusto. Canberra fue diseñada por el arquitecto norteamericano Walter Burley Griffin y está dotada de hermosos parques y lagos que conectan edificios públicos y barrios residenciales. Número 10. El Emirato de Dubái cubre un área de unos 3.885 kilómetros cuadrados de planicies costeras y desiertos salpicados de dunas que se extienden hasta la frontera de Omán. Su gran capital, la ciudad de Dubái, se encuentra ubicada a orillas del Golfo Pérsico. La moderna ciudad de Dubái, con sus casi 3 millones de habitantes, es básicamente una ciudad lineal que se extiende a lo largo de más de 20 kilómetros. La carretera del Jeque Zayed es la principal arteria que recorre la ciudad desde su antiguo centro, los distritos de Bur Dubai y Deira, hasta el nuevo Dubái o la Marina de Dubái en el sur. El Dubai Creek es una entrada de agua salada natural que entra desde el Golfo Pérsico hasta el corazón de la ciudad. Desde el inicio de la historia de esta gran urbe, este arroyo ha sido parte fundamental de su desarrollo, siendo el canal de tráfico e intercambio comercial de oro, especias, perlas cultivadas y pesca entre el lejano oriente, Asia y África, todo transportado a través de los tradicionales dhows y abras hasta su posterior dragado, para permitir el tráfico de barcos de mayor calado. Un paseo por este arroyo es una actividad imperdible al visitar esta moderna urbe. Número 11.
Tras la independencia de la India en 1947, el nuevo gobierno hindú pensó en la creación de una nueva capital para la región de Punjab y Haryana, en el extremo norte de la India, a 260 kilómetros al norte de Nueva Delhi. Esto debido a que la antigua capital de Punjab, la ciudad de Lahore, había quedado en territorio pakistaní tras la partición de territorios entre Pakistán y la India. El nombre de Chandigarh significa la fortaleza de Chandi, la diosa hindú de la transformación y el poder. La ciudad sería una de las primeras ciudades planificadas de la India y se concebía como una ciudad que manifestara el espíritu hindú y su visión hacia un futuro de modernidad. El diseño de la ciudad se encargó al famoso arquitecto suizo-francés Le Corbusier, quien diseñó la ciudad basándose en los trabajos previos del arquitecto polaco Maciej Nowicki y el urbanista americano Albert Mayer. Hoy en día, Chandigarh es una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes en su área metro y es considerada como una de las pocas ciudades planificadas en el siglo XX que han tenido éxito y conocida por muchos en la India como la ciudad hermosa. Número 12. Riyadh es la capital y ciudad más grande de Arabia Saudita. Ubicada en el desierto An-Nafud, en el centro de la península arábiga. Riyadh del árabe Al-Riyadh o los jardines, debido a que el lugar fue una región fértil en el corazón de la península, gracias a los wadis que se forman en la estación lluviosa. Algo sumamente valioso en un lugar en donde las temperaturas promedio oscilan los 44 grados centígrados en verano. Riyadh es una de las ciudades con mayor crecimiento en el mundo, con un promedio del 8% por año. Riyadh ha existido por cientos de años y aunque ya había sido capital de Arabia Saudita anteriormente, no fue hasta la década de los 50 cuando los gobernantes sauditas decidieron crear una nueva Riyadh. En 1953 se introdujo el sistema americano de cuadrícula, conectado por grandes avenidas y rodeado por nuevos suburbios. La nueva Riyadh es ahora una metrópoli en el desierto, visitada por cerca de 6 millones de turistas por año y que en los últimos años también se destaca por sus sistemas sustentables de desarrollo. Número 13. Brasilia es la capital federal de Brasil, localizada en la región centro-oeste del país. Con más de 4 millones en su área metropolitana, Brasilia es una de las áreas metropolitanas más pobladas del país. Aunque Brasil contaba con 2 capitales históricas, Salvador de Bahía desde 1530 hasta 1763 y Río de Janeiro desde 1763 hasta 1960, ambas se encontraban en la costa. Cuando en 1954 Juscelino Kubitschek fue elegido presidente del Brasil, una de sus principales propuestas era la construcción de una nueva capital en el interior del país, lejos de la costa, considerada más vinculada al colonialismo. Para ello se encargó el trabajo al urbanista brasileño Lúcio Costa, al arquitecto Oscar Niemeyer y al paisajista Roberto Burle Marx. La ciudad fue concebida sobre una base en forma de avión o ave, sobre una gran planicie en la que también se construyó una gran presa. Los habitantes prefieren pensar que la forma de la ciudad es la de una mariposa. La ciudad se destaca por sus amplias avenidas, encerrando edificios públicos y grandes barrios, rodeados de hermosos espacios verdes. Número 14. La capital de Qatar es la ciudad de Doha, ubicada en las costas orientales de la península. Con una población de alrededor de 2 millones de habitantes, Doha concentra cerca del 90% de la población del país. Doha fue fundada en 1825 como un pequeño pueblo pesquero. De hecho, su nombre en árabe, Al-Doha, significa el gran árbol, haciendo alusión posiblemente a un gran árbol que sirvió de refugio o de referencia a los primeros pescadores que habitaron la zona. Cuando los japoneses introdujeron el cultivo de perlas en la región, la zona experimentó una época de gran pobreza, pero el descubrimiento del petróleo y la independencia del país en 1971 causaron que la ciudad sufriera una transformación increíble, criticada por algunos debido a sus excesos, pero admirada y declarada un símbolo del progreso por otros. Quizá uno de sus lugares más emblemáticos es el paseo marítimo del Corniche. El paseo se extiende a lo largo de 7 kilómetros a la orilla de la bahía de Doha y ofrece, además de las mejores vistas del skyline de la ciudad, diferentes atracciones como museos, cafés y parques. Número 14. Islamabad, Pakistán.
Al igual que Canberra o Chandigarh, la capital de Pakistán tiene su origen en el proceso de independencia del país, que a su vez supuso la separación del antiguo territorio colonial de la India en dos estados diferenciados por motivos religiosos: Pakistán para los musulmanes e India para los hindúes y bahayas. La construcción de Islamabad, que traducido del urdu significa la ciudad del Islam, comenzó en 1959, después de ser seleccionada para reemplazar al puerto comercial de Karachi como capital del país. Las obras para los suministros básicos finalizarían en 1966, momento en el que el gobierno pakistaní se trasladaría definitivamente a la nueva ciudad. Número 15. Cancún, en México. Ubicada en las costas del Caribe en el estado mexicano de Quintana Roo, ahí se encuentra la hermosa ciudad de Cancún, el destino turístico más visitado de México y de América Latina, visitado cada año por más de 8 millones de turistas, popular por sus hermosas playas de arena blanca que se extienden por más de 20 kilómetros de costa. Y por si esto fuera poco, toda esta belleza natural está impregnada de una riqueza cultural inmensa, así que también se puede disfrutar de joyas arquitectónicas de la cultura maya en sus entornos, como por ejemplo el sitio arqueológico de El Meco, a tan solo 8 kilómetros al norte del centro de Cancún. Cancún fue construido prácticamente de la nada. Cancún es quizás la ciudad mejor planeada en la historia de México, dice el cronista de la ciudad, Fernando Martí. Hasta 1970, Cancún era una aldea de aproximadamente 100 pescadores mayas, pero fue en este año cuando el gobierno mexicano, junto con diferentes empresarios, impulsaron el desarrollo de lo que hoy es este enclave turístico internacional. En la actualidad en Cancún existen dos Cancunes diferentes, por así decirlo: el Cancún histórico o antiguo pueblo de pescadores y la isla de Cancún, una isla de 21 kilómetros de largo y 400 metros de ancho, en donde se asienta en la conocida como zona hotelera, desarrollada en gran parte en los años 80. Número 17. Shenzhen, en China. Hace 30 años, esta ciudad de 17 millones de habitantes casi no existía. Shenzhen era una pequeña localidad pesquera en la provincia de Guangdong, justo al norte de Hong Kong. En la actualidad, no solo es una de las que más rápidamente está creciendo en el mundo, es también un gigantesco centro tecnológico. Las cifras son impresionantes. Esta ciudad alberga 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos. En esta ciudad se produce la mayoría de los teléfonos de China, siendo sede de 2 de las 5 compañías de teléfonos más grandes del mundo, Huawei y ZTE. Pero además, Shenzhen es también uno de los puertos más grandes del mundo por tráfico de contenedores. Pero ¿cómo sucedió esta transformación? En 1979, Shenzhen fue declarada una zona económica especial, la primera en China dentro de una nueva política de reforma y apertura. La medida propició una rápida inversión multimillonaria, tanto de capital chino como extranjero. La inversión atrajo a miles de migrantes e impulsó la construcción de fábricas y viviendas. Para mediados de la década de los 90, Shenzhen tenía 3 millones de habitantes. Ahora cuenta con alrededor de 18 millones de habitantes. Número 18. Astana, en Kazajstán. El caso de la capital kazaja es diferente al resto de grandes urbes planificadas, dado que no se construyó de la nada en el siglo XX, sino que la ciudad evolucionó a partir de un asentamiento cosaco fundado en 1830 con el nombre de Akmola. Tras la Revolución Rusa, el asentamiento cambió de nombre a Stalinogrado y fue creciendo poco a poco por su papel de enlace ferroviario durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la independencia de Kazajstán, fue elegida en 1994 como futura capital y se inició la construcción de edificios emblemáticos como las Torres Esmeralda, la sede de Kazmunaygas o el Palacio de Conciertos. La moderna Astana es una ciudad planificada. Su plan maestro fue diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa. Tras convertirse en la capital del país, la ciudad cambió radicalmente su forma, albergando edificios gubernamentales y una serie de edificios futuristas, entre ellos numerosos rascacielos. En 1998 fue rebautizada como Astana, que significa ciudad capital. Y en el 2019, tras la retirada del presidente kazajo Nursultán Nazarbayev, la ciudad adoptó su nombre a Nur Sultán, como reconocimiento al hombre que gobernó Kazajistán durante 3 décadas.
Número 19. Sondo, Corea del Sur. En Corea del Sur, es uno de los proyectos de desarrollo inmobiliario público-privado más grandes del mundo. Levantada desde cero en una inmensa porción de terreno ganado al mar, Sondo International City está inspirada en Nueva York. El plan maestro fue diseñado por el famoso estudio de arquitectura Kohn Pedersen Fox. La ciudad vive de cara al Parque Central, un inmenso oasis con lagos colocado estratégicamente en el corazón del proyecto urbanístico desde el principio, y junto a él se sitúan los edificios emblemáticos de la ciudad. Sondo nació con una filosofía clásica, es verde, tecnológica y una ciudad internacional. Su localización en el mapa, dicen los anuncios sobre la ciudad, le permiten acceso a 1/3 de la población mundial en un vuelo máximo de 3 horas y media desde el aeropuerto internacional de la ciudad metropolitana de Incheon, a la que Sondo pertenece. Cuando en el 2003 empezó a levantarse la isla artificial en la que se asienta la ciudad, las compañías implicadas habían previsto su finalización para el 2015, aunque sus primeros moradores empezaron a llegar en el 2009. La población ya supera los 180,000 residentes, pese a que solo está construida al 60%, y dentro de poco se abrirá el tren de alta velocidad que la comunicará con la ciudad de Seúl. Número 20. The Woodlands. Es una ciudad planificada de 28,000 acres de más de 120,000 habitantes, ubicada al norte del área metropolitana de Houston de Woodlands Sugarland, y se encuentra a media hora o 45 kilómetros del centro de Houston. La ciudad fue fundada en 1974 bajo el concepto de una impresionante organización en su planificación urbana, encontrando un balance entre el desarrollo comercial y la naturaleza, con una abundante presencia de parques, lagos y senderos. Todos estos son elementos por los que año tras año The Woodlands ha sido clasificada como una de las mejores comunidades planificadas para vivir en los Estados Unidos. Pero en el año 2021, esta comunidad se posicionó como la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos, al ser calificada como el lugar más tranquilo para vivir y trabajar, pues la ciudad fue llamada un lugar lleno de oportunidades por la belleza de sus más de 35,000 viviendas unifamiliares, la calidad de sus más de 30 escuelas públicas y privadas, más de 40 lugares de culto, más de 2.5 millones de metros cuadrados de espacio para oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles, y por tener muchos lugares a donde ir a pasear, pues su mayor orgullo es su naturaleza. Casi 8,000 de sus 28,800 acres siguen siendo espacios abiertos, contando con 148 parques y 35 kilómetros de senderos. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.